Buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio a la unidad 5, ¿sí? Del curso de diseños 1, que son plantas de potabilización, de la especialización de aguas y saneamiento ambiental. La temática a tratar que vamos a tomar hoy es el índice de riesgo de calidad de agua para el consumo humano, que conocemos como el IRCA. Cuando hablamos del IRCA, hace la referenciación a los índices de riesgo y calidad de agua, que es importante, normalmente verificamos con base a los parámetros de calidad de agua, lo que nos establece la resolución 2115 del 2007, nos da unas pautas, ¿sí?, de cuáles son los parámetros o estándares requeridos para esa base. Es cuando uno hablamos del índice de IRCA, hay una serie de preguntas y diríamos un cuestionario que normalmente uno se hace como ingeniero o los profesionales que están involucrados en el área, lo que es de la fase de potabilización de agua para alta para consumo humano. La norma nos establece las directrices que están contempladas no solo también en la misma resolución 330 del 2017, en los títulos, en los anexos de los títulos C, nos contemplan todos los aspectos relacionados con calidad del agua. Normalmente cuando hablamos de calidad de agua, nos enfocamos a 10 preguntas, diríamos que son los estándares que se manejan a tener en cuenta. La primera pregunta que nos haríamos es si conoce a nivel profesional la norma de calidad del agua para consumo humano y por qué es importante para un acueducto comunitario, en este caso pues, sea a nivel rural o a nivel urbano. La pregunta 2 nos dice cuántas muestras de control de calidad del agua se deben hacer en este caso, ¿sí?, para definir en este caso la frecuencia, número de muestras que se requieren. A veces muchos desconocemos todos esos protocolos y procedimientos. Ahorita vamos a dar la respuesta de estas 10 preguntas. La pregunta 3 nos habla de las secretarías de salud. ¿Cómo es el proceso de la toma de muestras de un acueducto en caso afirmativo? ¿Cuántas se deben realizar y con qué frecuencia? La 4 dice dónde se deben tomar las muestras para la vigilancia y control de calidad de agua para consumo humano. ¿Cuáles son digamos, los aspectos o el protocolo a tener en cuenta? La pregunta 5 nos hacemos es, ¿quiénes construyen los puntos de muestreo, en este caso, de calidad de agua y cuáles deben ser las condiciones de dichos puntos? Pregunta 6, tenemos cómo se debe tomar una muestra de calidad de agua para consumo humano. La 7, ¿qué es el IRCA y cómo se calcula? La pregunta 8, ¿qué puede hacer desde sus capacidades operativas para disminuir los niveles del riesgo de la calidad del agua? Y la 9, si el agua está contaminada con materia fecal, ¿qué se debe hacer para eliminar esa contaminación y cuál sería el nivel de riesgo que se presentaría? Y la pregunta 10, ¿dónde se deben consignar los resultados de las muestras de control de calidad para consumo humano? Entonces aquí vamos a darle una respuesta paso a paso a estas 10 preguntas sobre la calidad de, del agua apta para consumo humano. La primera, cuando hablamos de la norma, ¿sí?, dice cuál es la importancia. Aquí todo se enfoca en la resolución 2115 del 2007, como le decía en la fase de introducción, y la resolución 622 del 2020. Allí también lo aplican para los prestadores rurales, donde se definen todos los aspectos de las características y frecuencias y el número, en este caso de muestreos, que se deben tomar para una calidad de agua. En este caso tienen que estar supervisadas, verificadas por las autoridades sanitarias, sea a nivel municipal, departamental o regional, que eso es importante lo que se establece en este caso dentro de los protocolos de salud. En la pregunta 2, ¿cuántas muestras de control de calidad se deben realizar con qué frecuencia? Entonces, en este caso, cuando hablamos en la resolución 622,
Ahí nos establecen 3 parámetros a tener en cuenta. Dicen cuando se manejan poblaciones menores a 700 personas, se deben tomar muestras, una muestra cada 3 meses. Si son de 700 a 2000 personas o habitantes, se deben tomar una muestra cada 2 meses. Y si son mayores de 2000, se debe tomar una muestra mensual. En este caso, ¿para con qué finalidad? Establecer los mapas de riesgo. La pregunta 3 nos hacía aspectos relacionados con la Secretaría de Salud, ¿sí? En la Secretaría de Salud nos muestra, en este caso, la parte de calidad de agua de un acueducto. Entonces, ellos se remiten y se rigen, como acabamos de escribir, de acuerdo al número de habitantes, cómo deben hacer esos muestreos y darle cumplimiento a la resolución 622 del 2020. Se establece el mapa de riesgo, cómo se va a hacer los puntos de muestreos, con qué frecuencia y el número que sea. Esto ya lo define la autoridad sanitaria, dependiendo, digamos, la categorización en este caso, de la población que se tenga. Entonces aquí les dejo un anexo para que ustedes descarguen directamente en la presentación la resolución 622 del 2020, desarrollada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Salud y Protección. Estas muestras normalmente cuando hablamos con base a las normas, aquí los que es los criterios de vigilancia, siempre debemos tener en cuenta la resolución 811 del 2008, que está enfocada para los prestadores rurales, que es esta que tenemos acá indicada, y la resolución 622 del 2020. En este caso también para tener en cuenta todos los parámetros, los protocolos, para hacer no solo el número de muestreos y los puntos de muestreo, los protocolos para garantizar esos muestreos como tales y evaluar, en este caso, los parámetros a tener en cuenta dentro de esos requerimientos que nos piden las unidades o las secretarías de salud en la parte de vigilancia. A la pregunta 5, hacemos de quiénes construyen los puntos de muestreo de calidad y cuáles deben ser las condiciones de dichos puntos. En este caso, muchos, de acuerdo a la autoridad sanitaria, que son las secretarías de salud y las organizaciones comunitarias, en este caso también la comunidad, a nivel municipios que estén establecidos bajo, por ejemplo, la norma, se hacen también a través de las empresas prestadoras de servicios públicos, que ellos los que se establecen en esa fase de los puntos de muestreo, tener dispositivos de recolección, una estructura externa de protección que esté diseñada, que garantice seguridad y comodidad para hacer esos muestreos, y los elementos primordiales que se hacen en este caso los muestreadores o los que toman muestras para definir cuánto es el muestreo, cuál número y su medición. ¿Cómo se debe tomar la muestra de calidad de agua para consumo humano? Es la pregunta 6. Acá el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio y el Ministerio de Salud y Protección Social, ellos se sacaron un manual que se habla del manual de instrucciones para la toma, preservación, transporte de muestras de consumo humano y para análisis de laboratorio. Acá les coloco un video donde se habla la parte de todo lo del protocolo, cómo se hacen esas instrucciones de tomas, de preservación, transporte y muestras de agua para consumo humano, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud. Ellos también los requerimientos mínimos que se deben usar guantes, flamear la purga del grifo, garantizar la temperatura de transporte de muestras mediante esa refrigeración de unidades portátiles o neveras y tener en cuenta los protocolos que se dicen en el manual de instrucciones. ¿Con qué finalidad se hace? Aquí, como se dice en la parte del objetivo, es que la muestra no se contamine. Al decir esa muestra que no se contamine, buenas tardes, ingeniero Juan José, ingeniero Gustavo. Cuando hablamos de esas muestras, es importante tener en cuenta todas estas directrices que nos da no solo la 622 y buenas tardes, ingeniero Germán, donde establecemos el siguiente paso, que si el agua está contaminada, digamos la pregunta 7, con materia fecal, ¿qué debemos hacer entre el proceso de contaminación? En este caso, debemos hacer la toma directa, en este caso la verificación del cloro residual, que esté dentro de los parámetros que hablan de entre los 0,3 y 2 miligramos por litro. Digamos, si el incumplimiento de estos parámetros nos está generando, cuando vamos a calcular nuestro IRCA, el nivel de riesgo viable que se dan de entre estos parámetros que están estandarizados
Buenas tardes, ingeniera Ana, cuéntame. ¿Aló? Sí, la escucho, ingeniera Ana. Mi profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? Es que hasta ahora están ingresando los estudiantes. Sí, sí. ¿Por qué? Porque aparece bloqueado. A ellos les aparece el módulo donde están los encuentros sincrónicos y todo eso les aparece bloqueado. Ah, bueno, no hay Eh, problema. no sé Pues, por qué será, profe, pero yo entré con mi clave de directora y pude ver bien y yo, ay, me están diciendo mentiras todos mis estudiantes. Y me dijo ahorita, no es, mire el link, mire, todo está bien. Ella entró y todo. Pero claro, cuando yo cambio a la vista de estudiante, me aparece bloqueado. Y necesitamos revisar porque es posible que también por eso en diciembre ellos tuvieron problemas con el acceso a las grabaciones, les aparecían bloqueadas. Entonces, yo mañana temprano reviso eso con el profe que va a estar acá. Esto se los digo a los estudiantes para que estén tranquilos y mañana que en tecnología nos ayuden con este tema porque pasó con el aula de PETA. ¿Listo? Y perfecto. Puede es ser eso, también profe. el mismo inconveniente que de pronto los estudiantes estén entrando por el Teams personal y no el Teams No, no, institucional, profe, no, eso no ¿no? es. No No, es, no bueno, es. ¿Por qué? Porque, mire, le voy a mostrar acá, a ver si de pronto su merced ahorita cuando termine la clase puede ver. Yo voy a ponerme acá miren, esta es la vista de estudiante. Si yo abandono la vista de estudiante, aquí aparece la forma como lo debían ver ellos, sí, así, sí, de esta manera. La unidad, todo como lo tenemos, como su merced lo tiene organizado, mire. sí, sí. Mire, para los estudiantes, para que se den cuenta que el profe lo tiene organizado acá, pero cuando yo le pongo acá, ver como estudiante, me aparece así. Esta página fue bloqueada el 20 de diciembre de 2025. Ah, ya es de Entonces, sistemas, es de sistemas, Inge. voy a ir, ya mismo les muestro esto a sistemas y su merced siga su clase porque ya les envié a todos el link. ¿Listo? Listo, listo, Inge. Bueno, gracias. Dejo de compartir aquí, qué pena con No, ustedes. tranquila, Inge. Gracias por Listo. la observación, Bueno, ingeniera. un abrazo a todos, se Bueno, lo cuidan, mismo. que estén Hasta muy luego. bien. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vale el aporte que nos hace la directora del programa, dado que ya pueden ser fallas por el asunto de cambio de año, lo que ella se va a consultar mañana en la plataforma. Acá, pues dentro internamente lo que estamos manejando, pues aparecen los links todos y se me sale, como dicen, de las manos, pero lo importante es que queda la clase grabada. Sigamos. Estábamos hablando de las 10 preguntas que se debe hacer uno como ingeniero para verificar lo que nosotros llamamos los índices de riesgo de calidad de agua. Estábamos en la pregunta 7 o 6, donde dice cómo se debe tener la muestra de calidad de agua para consumo humano. Entonces aquí en este caso nos remitimos al manual de instrucciones para la toma de preservación y transporte y toma de muestras de agua para consumo humano para análisis de laboratorio. Nosotros a veces mucho como ingenieros no les damos ese peso, esa relevancia. Dejamos decir que en muchos casos, por minimizar costos, hacemos el muestreo
y llevamos las muestras al laboratorio y a veces nos salen datos erróneos o las muestras alteradas. Entonces, no se cumple el protocolo. Por eso es importante ustedes cuando de aquí a mañana vayan a hacer muestreos, a niveles de índices de calidad de agua y para evaluar los índices de riesgo de calidad de agua, contar con un laboratorio, en este caso certificado, que esté registrado ante IDEAN, con el visto bueno también de la autoridad sanitaria, para hacer estos tipos de muestreos directamente, pues se pagan sus servicios profesionales y no vamos a tener ese inconveniente de que nuestras muestras salgan alteradas o fallidas, que no tengamos ningún tipo de inconveniente. La pregunta siguiente que estábamos hablando en este caso, si el agua está contaminada por materia fecal, normalmente lo que nosotros nos remitimos es la verificación del cloro residual libre. Esto es importante. Que estén dentro de los rangos entre 0.3 y 2 miligramos por litro. Si hacen esos muestreos a niveles microbiológicos, encontramos nuestro reporte por encima, podemos definir en nuestro agua como un nivel de riesgo inviable, en este caso a nivel de carácter sanitario. Entonces, debemos en este caso eh, llevar un libro de control en la parte de calidad para sistemas de tratamiento en lo que son lo que todo los relacionado con calidad de agua. Aquí les coloco también un video de decir cómo se deben hacer esos resultados, esos muestreos, que son videos de 15, 20 minutos que les va a servir a ustedes de modelos didácticos para su consulta respectiva. La pregunta 7 ya vamos al grano, lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es el IRCA? ¿Cuál es la finalidad? Muchos de los profesionales que hemos trabajado en sistemas de acueducto, vamos a encontrar que en términos de IRCA se habla de un índice, como dice, en la parte de calidad, que es el índice de riesgo de calidad de agua. Ese es un indicador, en los términos que se hablan, que nos permite conocer la calidad del agua para consumo humano y nos se define el riesgo y también nos puede estar evaluando como en la definición que nos da la ocurrencia de enfermedades. Este es un factor importante. Por eso da los estándares que verifican las autoridades sanitarias, mirar si esas características que se están analizando cumplen. El resultado en este caso del IRCAM se establecen categorías a niveles de inviable sanitariamente, alto, medio, bajo y sin riesgo. Acá puse una muestra de cálculo básica que se debe tener en cuenta. Entonces aquí podemos hablar de 6, pero ahí hay un listado de parámetros que tienen un valor, ¿sí? Para definir cuánto va a ser el indicador de ese IRCA. Normalmente aquí uno mira los más representativos, que más pesan en el muestreo, que es la Escherichia coli, los coliformes totales, el pH, y la turbidez, el cloro residual libre y el color aparente. Digamos que son de los que más pesan y tienen un valor agregado bajo unos estándares que deben cumplir, que son los parámetros que nosotros en la práctica conocemos como los valores permisibles. El índice de riesgo, acá hay unos estándares que se evalúan y vienen de la resolución 2115. La resolución 2115 dice que el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para el consumo humano. Entonces, en este caso, el IRCA nos va a definir en qué porcentaje, de acuerdo al muestreo que nos dé, ¿sí? Nos da las categorías, lo que hablábamos ahorita, y aquí les puse un link de monitoreo para ustedes también lo consulten, que es el que se maneja acá en Bogotá, en ciudades grandes, donde ellos se rigen bajo la normatividad de la 2115 y establecen también dentro de los estándares de la 622 del 2020 cuáles son los parámetros para hacer la identificación y cuantificación del IRCA. Entonces, cuando vamos a empezar a evaluar el IRCA, hay una serie de características físicas y químicas que son altas para consumo humano. En las físicas, normalmente, como yo les indicaba, se hablan del color aparente, se le da un valor mínimo aceptable de 15. En la parte de olor y sabor se considera aceptable o no aceptable, pero lo ideal es que sea aceptable. Y en la turbidez se da un valor máximo aceptable de 2 unidades de turbidez, UNT. Cuando hablamos de conductividad, los valores máximos aceptables se consideran hasta 1000 microsiemens por centímetro. Dice que este valor se podrá ajustar
según los promedios habituales, que de acuerdo a los monitoreos que se hagan, y se llevan a un mapa de riesgo. Y los potenciales de hidrógeno, en este caso los pH, se deben de estar en rangos entre 6, 5 y 9 para que sean aceptables, o sea, que no tengamos restricciones ni limitaciones de que, en este caso, la autoridad sanitaria nos pongan esas limitantes. En las características de sustancias químicas que deben tener en este caso para que generan efectos adversos, acá se recalca mucho los trialometanos y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los HAP. Estos dos parámetros, que son sustancias químicas que son adversas a veces por las mismas regiones en donde tenemos actividad de minera, actividades también de explotación de hidrocarburos o otros eventos mineros, vamos a encontrar esas trazas. Inclusive también podemos encontrar arsénicos, boros, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, selenio. Pero en gran parte se toma como aspectos importantes dependiendo de la zona donde estemos ubicados, cuáles son diríamos, los parámetros químicos o elementos químicos que predominan en esas calidades de agua. En las características químicas que tienen implicaciones a la salud humana, para nuestro caso, son el carbono orgánico total, los nitritos, los nitratos y los fluoruros. Por eso es que a veces uno dice en calidad de agua, cuando uno va a sacar las concesiones de agua, nos olvidan hacer los términos de los cloruros, los fluoruros, y los nitritos, nitratos, y a veces carbono. Pero la norma a veces nos piden solo cloruros y fluoruros. Hay casos que se presenta, por ejemplo, el carbón orgánico total, dice, debe ser investigado conjuntamente por la persona prestadora que suministra y distribuye el agua para consumo humano. En este caso, estaríamos hablando de la empresa prestadora de servicios públicos. Dentro de las características químicas que tienen consecuencias económicas e indirectas sobre la salud humana, aquí nos da un listado que está contemplado en la 2115, lo que son el calcio, la alcalinidad total, los cloruros, aluminio, dureza total, el hierro total, el magnesio, manganeso, molibdeno, sulfatos, zinc y los fosfatos. Este listado tenemos que verificar es de acuerdo al monitoreo que me dé de calidad de agua, en qué rango si están dentro de los valores máximos aceptables, si cumple o no cumple. Esa es una prueba de chequeo que me hace el analista de calidad de aguas. Cuando hablamos de las características químicas más utilizadas en este caso, normalmente cuando uno evalúa en los procesos de potabilización, tenemos que tener en cuenta los valores máximos que se dan dentro de la verificación de en este caso, de los tratamientos para agua a considerar. Aquí vemos a rangos de punto 2 a punto 3, estos parámetros que tenemos aquí en este diagrama que nos establece la norma 2115. Tenemos que esos valores aceptables, en este caso de los cloros residuales, el valor de ser aceptable residual de aluminio, y en el caso de las plantas de tratamiento, que es lo que nos interesa a nosotros, verificar estos parámetros que nos da con qué finalidad, de si estamos cumpliendo la 2115, la 115, en este caso, y la 1095, el 2003, todos son parámetros, digamos, en la parte de que es la reglamentación que se hace la verificación que nos establece las secretarías de salud o las unidades sanitarias que también se conocen. Dentro de los procesos microbiológicos de la parte de potabilización, esas características microbiológicas, hay una serie de técnicas que se deben tener en cuenta. En este caso, para evaluar las técnicas a niveles que se pueden hacer filtración por membrana, que diríamos que es la más usual, donde se evalúa los coliformes y la Escherichia coli. Tenemos aquí la Escherichia coli y los coliformes totales, donde nos dan rangos que sean los reportes que sean mínimos de 0 unidades formadoras de colonia por cada 100 centímetros cúbicos o mililitros. Tenemos las enzimas de sustrato, los sustratos definidos y la presencia o ausencia, en este caso, cuando se cumple dentro de, no tengamos tanto Escherichia coli ni coliformes como las giardias o los Clostridium, que digamos que también es otra también limitante que encontramos dentro de la parte microbiológica en el agua. A la vez tenemos un listado de instrumentos básicos para garantizar esa calidad de agua. Aquí tenemos ese listado de los parámetros. La sumatoria nos dan 100. De acuerdo, si no se cumplen esos puntajes, se le da un puntaje de descarga. En este caso, se puede ser aceptable,
no aceptable y que sean condiciones de máximo riesgo. Entonces aquí, dentro de la 2115, establece dos fórmulas para establecer el IRCA. El IRCA por muestra se expresa en porcentaje y el IRCA mensual también que se expresa en porcentaje. A nivel de por muestras, se debe ser el número de puntajes de riesgo asignado, en este caso de las características no aceptables. ¿Cuáles son los no más aceptables? Los que hablamos en la introducción. Los coliformes, la turbiedad, el pH, miraríamos también los sólidos totales en suspensión, los requerimientos básicos en evaluar aluminio, hierro en general. Normalmente cuando encontramos estos también hacemos la verificación de la sumatoria de puntajes asignados en las características analizadas por cada 100. Y la mensual, diríamos, la sumatoria de esos obtenidos a niveles de muestreos diarios. Ustedes establecen lo del IRCA como tal, bajo definiendo cuáles son los parámetros a definir. Perdón, ¿se escucha o el problema es mío? No, no, al parecer el profesor tuvo inconvenientes y no se está escuchando. Ya aparece habilitada la fecha de hoy, la clase de hoy. Entonces, ahí está el link. Será entrar de nuevo por ese link y pues comunicarle al profe que se sucedió ese problema. No, porque se supone que es el mismo enlace, solo que nosotros como estudiantes no lo podíamos ver. Y Bueno, Ana sigamos. como... Ah, ya volvió el docente. Sí, tranquila. Bueno, tranquilo, Gustavo. Con base a lo que estábamos hablando de los IRCAS, la norma nos pide, ¿sí? De que ese muestreo lo hagamos a nivel de muestras al de tal, que se define, en este caso, a nivel mensual, ese número de muestras obtenidas que me va a definir el número total de esas muestras realizadas en las muestras como tal. Normalmente, cuando hacemos estos parámetros de la estandarización del número de muestreos que se tengan, lo que se busca normalmente dentro de los estándares es definir qué parámetros para nosotros son los que cumplen decir las características no aceptables. Ahorita vamos a ver unos rangos que debemos tener en cuenta, que son los parámetros básicos a tener en cuenta, que son el pH, color aparente y la turbiedad. Acá me da una escala de cuáles son los valores aceptables a tener en cuenta y cuánto es el puntaje de riesgo que se le da en este caso al IRCA. Si no se cumplen estos rangos, le damos esta calificación. Y aquí tenemos la descripción. ¿Cuál es la importancia en la parte de calidad de agua? Lo mismo para el color. El color, el pH, se habla de rango de 6,5 a 9. El color aparente, 15 unidades de color. Se considera, si está por encima, se le da una calificación de 5. La turbiedad se considera 2 unidades de turbiedad, que es el parámetro que
cuando uno mira en la fase, por ejemplo, de tratamiento de agua, en la parte de filtración, el agua debe llegar con un nivel de turbiedad de 2 mínimo y color se habla de 10 de unidades de color. Entonces, vamos a tener, bajo esta directriz que nos enseña la norma, aquí tenemos que tener en cuenta este puntaje. Si los valores están en estos rangos, el puntaje se le da 0, que es sencillito. Para el cloro residual, tenemos que verificar también cuánto es el puntaje de riesgo para calcular el IRCA. Si está fuera de estos rangos, le vamos a dar 15. Dice que el cloro residual es importante porque nos permite asegurar la desinfección que se le está dando o el tratamiento de agua. O sea, si están aplicando la dosis óptima de cloro. En la parte de coliformes, dependiendo de que tienen, normalmente se evalúa filtración por membrana. La norma nos dice que debe tener 0 unidades formadoras de colonia por cada 100 centímetros cúbicos o mililitros. Entonces, si están, así tenga 10, 5, ya automáticamente lo estamos castigando, ¿sí? Si hay presencia o ausencia en 100 centímetros cúbicos, también se califica. El Escherichia coli es similar a los coliformes. Acá el valor es más alto. Diríamos es uno de los factores más críticos para evaluar, en este caso, los rangos de esos parámetros básicos en calidad de agua. Cuando hablamos de los pHs, el pH en este caso va a indicar si el agua requiere de encalamiento, una estabilización, un ablandamiento. En la parte de color y turbiedad, aquí normalmente se establece en la fase de la planta, cuánto se está haciendo en la fase de coagulación, floculación, cuáles son sus dosis óptimas que se están aplicando, qué tipo de coagulantes, qué tipo de floculantes se tienen. Aquí se pueden evaluar también los tipos de estructuras, qué tipo de sedimentación de alta tasa se están manejando, si son placas planas, si son lamelares, tubulares o tipo colmena, y mirarían también la parte de los floculadores, si son floculadores verticales, horizontales, Alabama o helicoidales, dependiendo el grado de las condiciones que se tengan en el agua. Aquí, para que se cumplan estos parámetros del IRCA, es necesariamente evaluar la planta. Y ahí nos va a indicar también si los parámetros que arroja cuando se hace la medición, la planta está cumpliendo esos estándares no solo a nivel de índices de calidad de agua, sino también para garantizar que esa agua sea apta para consumo humano. Entonces ya manejamos la escala, lo que estaba contemplado en la 2115, son agua, decir, digamos, de riesgo, sin riesgo, bajo, medio, alto, o cuando son aguas, decir, altamente que no son favorables, con un riesgo elevado. Los procedimientos de registro del IRC, que a veces es importante tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de los registros, la información en este caso tenemos en un sistema único de información. Esto tiene que ser de acuerdo a la empresa prestadora de servicios públicos que tengamos en nuestros municipios. Ellos deben tener, unas directrices que establece la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la SCPD, donde ellos hablan de acuerdo a la categoría que tengan los municipios. Dice que los municipios de categoría de 1, 2 y 3 se deben calcular resultados provenientes de las muestras de vigilancia y los reporta a la autoridad sanitaria departamental. Si son municipios de categoría 4, 5, 6, a la autoridad sanitaria departamental, que son las secretarías de salud. Y aquí se hablan del índice de riesgo, que va anexo a esa información que da cuando se hacen los muestreos, que son los IRABAS, que es el índice de riesgo municipal para abastecimiento por consumo humano. Es una norma, una estándar que está en el municipio, el número de personas que tenga ese municipio, el índice que se calcula, en este caso, y miraríamos los índices de tratamientos y los índices de continuidad. Estos se toman bajo las directrices que nos establecen, en este caso, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dada de acuerdo a la categorización que tengamos en nuestros municipios. Los procesos básicos, en este caso, cuando uno evalúa dentro del IRCAM, es importante, en este caso, si el agua va a cumplir los requisitos para que sea apta para consumo humano, tenemos que mirar la frecuencia y el número de la calidad física y química del agua. Esos monitoreos deben estar bajo la directriz de la resolución 2115. Nos dice que para poblaciones entre 20.000 y 100.000 habitantes, aquí me dan unos rangos. ¿Qué parámetros debemos tener en cuenta? ¿Cuál es la frecuencia y el número de muestras que se deben hacer para cada frecuencia? En este caso, cuando hacemos, por ejemplo,
turbiedad, color, pH, cloro residual o desinfectante, debe ser una muestra diaria y un número mínimo de frecuencias que se analizan es 1. Lo mismo en este caso cuando se evalúa alcalinidad, dureza, hierro, cloruros, cloro residual, se debe ser quincenal con una muestra cada frecuencia. Cuando se maneja el carbono orgánico total y los fluoruros, se debe ser anual y se deben tomar 2 muestras cada. Entonces, lo demás dice que aquellas características físicas, químicas, en este caso que de interés, en este caso en la salud pública, a veces tenemos que ajustarnos a los requerimientos que nos dan las autoridades ambientales y sanitarias. Entonces, normalmente uno, en la mayoría de nuestros municipios, cuando son de 20.000 a 100.000 habitantes, se debe hacer una muestra semanal con número de frecuencia, en este caso mínimo de muestras por cada frecuencia de 8. Para poblaciones pequeñas entre 10.000, la hacemos quincenal y número de 4 muestras para analizar por cada frecuencia. Y poblaciones menores a 2.000, entre 2.000 y 10.000, se hace mensual con 3 muestras. Y menores a 2.500, que diríamos son poblaciones pequeñas, podrían hablar, por ejemplo, las veredas, corregimientos, se hace una muestra mensual con un número mínimo de una muestra análisis, que es importante. Una vez decimos cuántas muestras, porque a veces al no conocer la metodología que nos da la norma, estamos hablando de decir cómo debemos hacer esos muestreos para lo que son los coliformes totales, la Escherichia coli, en este caso por las empresas prestadoras de servicio público en la red de distribución, donde debemos tomar esas muestras. Acá puse una muestra, un ejemplo, cuando se establecen los plazos y la autoridad municipal del municipio. Los plazos en este caso nos los va a definir de acuerdo al valor máximo, en este caso cuando se evalúa, cuando estamos haciendo en la parte de turbiedad. Ahí, de acuerdo a las poblaciones, me dan unos rangos, con qué periodicidad, eso también nos lo da la norma, dice que durante el plazo dado, para el cumplimiento del valor admisible en la característica de la turbiedad, se deberá cumplir un valor mínimo a 5 unidades de turbiedad, UNT. La autoridad ambiental aquí se maneja un logo, Secretaría de Salud, aquí puse un ejemplo de Boyacá, un municipio de Boyacá, la empresa de servicios públicos, la Secretaría de Salud. Normalmente la mayoría de nuestros acueductos los ajustamos con bases a estas estándares. Aquí en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de para las autoridades, los plazos que nos fijan las autoridades sanitarias, las personas prestadoras, en el caso cuando estamos hablando del carbono orgánico total, el residual del coagulante utilizado, los nitritos, los cloruros, las yardas y el cristoporidium, me dan rangos de acuerdo a los plazos que se establecen y el número de habitantes, que esto es importante. Entonces también lo tomamos de la resolución 2115. Aquí puse un ejemplo, cómo se deben hacer los reportes. Aquí tomé el caso de Bogotá y casi todos los reportes son mínimos, o sea, en los niveles sin riesgo, porque son parámetros bajos que están menores de 5%. Y si el agua potable en Bogotá es sin riesgo para consumo humano. Ustedes podemos hacer para nuestros municipios un modelo, así como se tiene en el caso de la empresa de acueducto anual, cuál es el comportamiento de los índices, en este caso de riesgo de calidad de agua y los ICAS para el municipio que nosotros estamos evaluando y miraríamos cuál es la tendencia de ese nivel de riesgo. Ahora vamos a hacer el ejercicio cómo calculamos nuestro IRCA, y esto es importante. Cuando vamos a calcular el IRCA, ahora Paola te doy es importante tener en cuenta los puntajes de riesgo, esta escala. Los puntajes de riesgo nos va a definir de acuerdo a la caracterización física que le hagamos al agua y cuáles están, va encima los rangos que veamos dentro de los criterios, los parámetros básicos que nos da la norma. Aquí puse un ejemplo, el cálculo empezamos para evaluar los IRCAS por muestra y a nivel mensual, que es la parte de teoría. Hacemos la verificación de la tabla, en qué rango va a estar ese nivel del riesgo con su identificación y su descripción, que es lo que se busca. Una vez establecidos esos parámetros, aquí puse un ejemplo. Ahora sí le escucho, Paola. ¿Cuál es la pregunta? Paola. No, profe, es que usted mencionó algo referente a una actividad de hacer como
reconocimiento del IRCA de la región donde estábamos y le iba a preguntar si se podían utilizar los datos del CIVICAP. Sí, se pueden, es válido. Porque en Cívica a veces son reportes que pasan los municipios a través de lo que generan las empresas prestadoras de servicios públicos. Ellos remiten sus muestreos a un laboratorio certificado, o en el caso, si son, por ejemplo, municipios que les hace las visitas a las secretarías de salud, esos son válidos. El Cívica también es un patrón de institutos de confiabilidad porque ellos también están haciendo, digamos, un monitoreo paralelo a lo que hacen las autoridades sanitarias. Es válido. Siempre y cuando, ojo, es importante que ustedes cuando si vayan a tomar esos reportes, confrontarlos con el laboratorio que haga la autoridad sanitaria o si la empresa prestadora de servicios públicos tiene un laboratorio certificado, eso también le da más peso a ese soporte que me está definiendo cuál es el nivel de riesgo de calidad de agua que se está prestando para la población y me está bien identificando en qué condiciones la planta de tratamiento de agua potable me está generando esa calidad de agua que se está tratando. Entonces aquí ¿te quedó claro, Paola? Sí, sí, señor. Cuando usted dice que esté certificado, es que esté validado ante el ministerio, ¿verdad? No Sí, acreditado ante un no, ente ONAC. no, certificado, o sea, no solo en el ministerio lo manejaría en ciudades capitales, en ciudades pequeñas y municipios se hacen a través de las secretarías de salud departamental, como les decía, dentro de la parte de inicial, donde hacíamos la parte descriptiva, que yo les hablaba acá, en las categorías, el procedimiento de registro del IRCA. De acuerdo a los municipios, si son de categorías de 1 a 3, las hacen las autoridades departamentales, y si son categorías de 4 a 6, las autoridades también sanitarias departamentales. Ya cuando son poblaciones mayores, cuando hablamos de acá, del número de habitantes, donde es acá en los datos, ya se van, cuando hablamos de 500,000 habitantes en adelante, ¿sí? Nos tocaría ya a través del ministerio, o sea, o el Instituto Nacional de Salud o el Ministerio de Protección Social, ¿sí? Que son digamos, son los organismos donde ellos nos van a hacer esa verificación y cuál es el nivel de la calidad de agua y el nivel de riesgo de ese índice que se está generando en la parte de la planta de la petada, en este caso que estaríamos hablando, para la población a la cual ellos van a garantizar que esa agua sea apta para consumo humano. Acá les puse un ejemplo sencillito que vamos a retomar. Cuando hacemos estos casos de aplicación, uno mira aquí, por ejemplo, tomamos pH, me pareció 6,5, turbiedad 5, color 5 unidades de color y coliformes 2 unidades de formadores de colonia por cada 100 mililitros. Entonces, el primer pH, hablamos 5, entonces el puntaje es 0, el riesgo se considera 1.5. La turbiedad 5, la norma dice que debe ser menor a 2, se le da un puntaje de 15, el riesgo, el ponderado en este caso es de 15. Los coliformes totales, aparecieron 2, la norma dice debe ser 0, le damos un puntaje de 15, la condición en este caso el puntaje de riesgo es 15. Unidades de color es 15, un valor que se considera 15, el porcentaje de riesgo se da 6. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vamos a aplicar la norma que dice el IRCA, que es por muestra, dice es la sumatoria de los puntajes de riesgo asignado de las características no aceptables. Aquí, ¿cuáles fueron las características no aceptables? Que nosotros, en nuestro caso, fueron la turbiedad y los coliformes. Fueron estos dos. Entonces, les dimos puntaje de 15 a cada uno. Entonces, estos valores de 15 son los que tenemos anotados acá. Y los puntajes de riesgo asignados de todas las características analizadas. ¿Cuántos parámetros se tomaron? Si fueron 4, 6, 8, tienen que salirnos los 8. Y aquí en la parte, digamos, en el numerador, colocamos todo lo que son las características no aceptables, o sea, que no cumplen el requerimiento, lo que nos establece la norma. Por eso es importante cuando yo les recalco, mire que es un análisis sencillito. A veces cuando no le damos importancia a ciertos parámetros, por ejemplo, ahí me hablan de cloruros y fluoruros. Hay regiones en Colombia que tenemos ese problema de los fluoruros. Uno va, por ejemplo, a la parte oriental del Cauca, todos esos municipios de Paletará, Sotará,
uno mira también tierra adentro. Allá las comunidades, las aguas son altas y niveles en fluoruro, y es una condición una característica de decir de un parámetro que no es pesa, pero me está generando la integridad, por ejemplo, lo que es la dentición. Esas comunidades tienen problemas de las caries aceleradas, que se le caen los dientecitos y sus muelas. Entonces, es una problemática, inclusive que se le ha querido dar peso, porque el puntaje que está considerado dentro del IRCA es bajo. Entonces, decir, son condiciones atípicas que se dan en Colombia, pero está alterando, así usted tenga una buena planta de tratamiento, pero si no se hace un buen manejo a los fluoruros, vamos a tener ese tipo de inconvenientes en comunidades donde las calidades de agua presentan este parámetro. Acá puse otro ejemplo, el que estaba en la presentación, y al hacer los análisis vamos a encontrar, ¿sí? Las diapositivas se quedan cargadas automáticamente cuando se terminen las clases, no se preocupen por eso, ¿sí? Yo sé que a ustedes se les ha dejado de consulta, pues no todos los profesores lo hago, yo lo hago para que ustedes puedan desarrollar los talleres, ¿sí? ¿De acuerdo? Fernando, listo. Bueno, sigamos. Entonces, cuando hacemos estos parámetros, que es importante, para hacer la aplicación, aquí hablamos 6 parámetros, y los que más pesaron en este caso fueron los coliformes, y estaríamos hablando de las unidades de color aparente. Los demás se suman, y al hacer el porcentaje, me da un nivel de riesgo alto. Está entre 15 y 70 o 87, dependiendo de la escala que se esté manejando. Eso sería todo, diríamos, los parámetros más importantes que uno evalúa en el IRCA. En el IRCA hay muchos documentos, materiales, inclusive cuando uno hacemos esas verificaciones dentro de los estándares para evaluar un índice, vamos a mirar aquí un resumen aquí cortico. Y tengo acá que se me olvidó incluirlos dentro del IRCA. Hay un documento que son básicos, vean si me carga este documento, ¿sí? Que aquí le puse un ejemplo, no sé si lo pueden ustedes ver. Se alcanza a ver en la presentación. Profe, ¿dónde está el ejemplo? Solo se ve la presentación, ingeniero. No cargo, es que está presentando para allá. Tranquilo, vamos a ver. Si no me toca que dejárselo cargado, ¿sí? En la de consulta, para que ustedes lo tengan de referenciar. Es un documento que sacó la empresa de IVAL, ¿sí? Y también les voy a incluir un documento que es la presentación, a ver si carga, que también les va a servir para su curso de aguas residuales, que es la resolución 1256 de 2021. ¿Sí la han escuchado ustedes? Que es el reglamento de aguas residuales, y se adoptan también, porque nosotros vamos a la tendencia, es decir, en la parte de aguas residuales, cuando se hacen tratamientos, más en las aguas residuales domésticas que se pueden reutilizar, hay ciertas regiones en Colombia que ya se están implementando esas aguas residuales que son de carácter doméstico, reutilizarlas en la parte de agricultura. En los países desarrollados ya se está implementando esas aguas residuales para potabilizarlas. Nosotros seamos optimistas acá en Colombia, podemos estar hablando en 5 años o 10 años de estar haciendo ese tratamiento de esas aguas residuales a potabilizarlas, y ahí nos toca que empezar a evaluar los IRCAS y los índices de calidad. En la misma norma, la 1256, creo que no está cargando, nos hablan los elementos claves que tener en cuenta.
cuáles son los volúmenes, los caudales, cuáles son los sistemas de tratamiento que se le deben dar. Y ellos hablan, dice que tienen un incremento que se está dando, por ejemplo, un estudio que se hizo el IDEAM, se ha proyectado que dice que entre el 2017 y el 2030, que se proyecta un incremento entre el 21 y el 27% de la demanda total del agua. ¿Qué quiere decir esto? Ellos han evaluado, han hecho esas proyecciones y han considerado que de las 316 subzonas hidrográficas que hay en Colombia, dice que el índice del uso de agua, 103 en este caso, de acuerdo a las condiciones de los, climáticas por fenómeno de Niño, dice que se están afectando el 56% de la población, que se encuentran en zonas de unos índices de uso de agua a condiciones críticas. A veces cuando miramos el estudio del ENA, que es del Nacional del Agua, ellos nos establecen parámetros donde nos enfocan y nos remiten siempre a los ODS. De pronto ustedes hablan que el objetivo 6, que es el consumo de escasez de agua, y establecen las metas que dice que para el 2030 se debe incrementar o aumentar la eficiencia en el consumo de agua para todos los sectores, garantizando que sea un abastecimiento sostenible del agua dulce frente a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que la padecen. Y a la vez hay dos documentos que son importantes, que son del COMPES. De pronto hemos escuchado que son del Consejo Nacional de la Política Económica Social de nuestro país, que es el 3934, que es la política de crecimiento verde del 2018, y la 4004 de 2020, que está enfocada a la economía circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales. Entonces aquí nos toca a nosotros evaluar cuáles son las metas, las acciones que se deben tener en cuenta en este cuento de la economía circular en línea de flujo. Por eso es importante, yo les dejo este anexo que es para que los descarguen, ¿sí? Cuando ustedes ya evalúen los IRCAS, debería cargar. No sé por qué no está cargando la presentación. Miremos acá, comparten si carga la. No, no está cargando. Entonces vamos a tener de consulta estos documentos de apoyo para, de aquí les van a servir también a ustedes como material de consulta para los marcos teóricos en sus monografías que vayan a hacer como requisito para obtener el título de especialista. Se los voy a también a cargar en el Canvas para su consulta. Entonces aquí ya les queda a ustedes la metodología, cómo evaluar los IRCAS, que es lo que me interesa. Podemos hacer un buen análisis descriptivo del comportamiento de estos variables en todo lo que son relacionados con la parte de calidad de agua. Normalmente cuando hacemos estos análisis de la valoración de los IRCA, normalmente vamos a encontrar parámetros importantes en lo que es relacionado a la parte de calidad de agua. Cuando hablamos de esos parámetros de calidad de agua, que sí, quiero que me dice, vamos a ver si me sale aquí, creo que donde retomamos la base de los ICAS, encontramos unos análisis básicos que uno evalúa en la parte de calidad de agua, acá. Cuando veamos los ICAS, es importante definir ese índice de calidad de agua que vimos en la clase anterior, que nos va a dar un valor representativo del comportamiento del ICA como tal. Cuando hacemos ya la definición del IRCA para nosotros, vamos a definir aquí dentro, aquí es importante este dato, que son las campañas de monitoreo en calidad de agua. Cuando hacemos esos monitoreos, aquí el IDEAN, a veces nos olvidamos de manejar la guía para el monitoreo, en este caso, de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas del IDEAN del 2007. Ya hay la directriz. A veces cuando no hacemos los protocolos, así sea para el muestreo a niveles de agua sin tratar, el agua tratada, el agua cruda y ya el agua potabilizada, tenemos que tener cuáles son los tipos de selección de muestreos. Aquí ya van las directrices cómo se deben hacer eso y tener en cuenta lo que nos da las directrices que nos enseña el IDEAN, cuáles son los factores estructurales, los condicionantes y los limitantes. Esos tres parámetros nos están indicando cómo va a ser el tipo de muestra, el número de muestreo y las campañas de monitoreo.
Entonces aquí ya nos dan un listado de lo que vimos en el curso de calidad de aguas, en la unidad 4, cómo calculábamos los ICA y establecíamos esa estimación de ese ICA, que fue lo que aprendimos manejando estos patrones. Ya por último, para cerrar, cuando hablamos de esos índices de los ICAs, establecemos los ICAs, que era lo que vimos ahorita en la estandarización de todos estos parámetros para evaluar cuál es la tendencia al comportamiento de nuestro nivel de riesgo en calidad de agua. Eso sería por todos, ingenieros, la temática hoy de la unidad 5. Entonces, una vez ahorita que terminemos, ya les voy a, el sistema les active para que puedan descargar la presentación y les dejo los 2 materiales de consulta para que hagan un buen informe. Les agradezco la asistencia y buena tarde para todos. Gracias, profe. Buenas tardes.